Estamos platicando sobre las neuronas y estábamos hablando de la estructura interna de una neurona. Entonces, pues explicamos, chicos, cuáles son las funciones de cada una de estas estructuras. En la clase pasada platicamos de la importancia del metabolismo de las proteínas en una neurona. Entonces vimos que las proteínas las necesitábamos con varios finales, ¿no? Para la producción de proteínas transmembranales de membrana que causaban el potencial de acción necesario para producir el impulso nervioso. Para la morfología de una neurona necesaria para establecer las comunicaciones intercelulares de una neurona y pues también para producir algunos neurotransmisores necesarios para los casos muy específicos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto ocurría en esta zona, en esta estructura que denominábamos pericardium, ¿sí? Que pues no es otra cosa más que el soma de la célula, ¿verdad? Entonces, pues platicábamos también en esa clase sobre algunas proyecciones de membrana, ¿no? Que tenía esta neurona. Proyecciones que podían conducir al impulso nervioso desde el exterior hacia el soma para su procesamiento o proyecciones que podían conducir al impulso nervioso desde el soma hacia otra célula, ¿sí? Para su comunicación. Entonces, esos eran las dendritas y los axones. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, ya entendido todo esto, podemos explicar algunas cuestiones que nos ¿no? Ya ven que hablábamos de la neurona con tres porciones morfológicas bien diferenciadas una de otra, ¿verdad? Pero también fisiológicamente hablando están perfectamente bien diferenciadas, ¿verdad? Porque dijimos, la neurona es la encargada de generar, conducir y transmitir el impulso nervioso, ¿sí? Entonces, ¿quién genera el impulso nervioso? Según lo que platicamos en la clase anterior, es el soma, ¿sí? ¿Quién conduce ese impulso nervioso? El axón. ¿Sí? ¿Quién transmite el impulso nervioso? El electrón. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se generaba el impulso nervioso? Habíamos platicado. Por la despolarización de la membrana plasmática, o sea, el cambio en el flujo de iones que entran y salen gracias a la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Entonces, la posterior repolarización regeneraba, pues precisamente la polaridad de la célula. ¿Sí? Entonces, veíamos. Vamos a enfocarnos aquí en esta animación. Y ven cómo, pues como es común, ¿no? En el exterior, a ver, vamos a recordar esto rápido, ¿sí? Para que no se nos pase. Vamos a dibujar aquí una membrana y aquí a nuestra bomba de sodio y potasio, ¿no? Y bueno, decíamos que la bomba de sodio y potasio tenía un equilibrio en el que entraba potasio, ¿sí? Y salía sodio, ¿de acuerdo? Pero en algún momento este equilibrio se iba a invertir, se iba a despolarizar, y más bien íbamos a ver que el ion que entraba era el sodio y el ion que salía era el potasio, ¿sí? Entonces esto es precisamente a lo que llamamos despolarización, ¿sí? De la forma anterior, ¿no? Como lo teníamos hace un momento, cuando sale sodio y entra potasio, podemos observar a una membrana con estas características. Estamos viendo acá, ¿sí? O sea, un exterior más positivo, así decirlo, ¿eh? Menos negativo. Y un interior, pues precisamente más negativo, ¿verdad? Pero después de la despolarización de la membrana, ¿sí? Nosotros veíamos que esto se invertía, ¿no? Salía potasio y entraba sodio, ¿sí? Entrada de sodio que altera el potencial de carga. Entonces, de esta forma hacemos un exterior más negativo momentáneamente, ¿sí? De por un momento nada más. Y en ese momento es cuando se produce el potencial de acción, o sea, pues, una descarga eléctrica, ¿sí? Y esa descarga eléctrica producida por la despolarización de la membrana plasmática, pues era precisamente el impulso, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto qué es el impulso nervioso, una, una descarga eléctrica. ¿Sí? El impulso nervioso simplemente va a ser una descarga eléctrica. ¿Y para qué necesitamos, para qué necesitamos, perdón, esa descarga eléctrica? En un momento la vamos a ver. ¿Sale? Entonces, pues vean cómo se produce un exterior más negativo por un momento, ¿sí?
Y luego va a haber una interacción entre las cargas negativas y positivas, ¿sí? Una interacción de atracción que va a ir transportando esta carga negativa a través de todo el axón. Fíjense, ya teniendo la animación, ¿sí? Ya con esta animación. Si ven cómo la carga negativa va pasando por todo el axón, siendo conducida por interacciones eléctricas a todo el axón, ¿sí? Por eso decimos que la conducción es un mecanismo eléctrico, ¿sí? Un intercambio, perdón, una atracción de cargas, ¿sale? La generación del impulso nervioso, vamos a ver aquí, también es un mecanismo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque consiste precisamente, como decíamos, ¿no? En la despolarización de esta proteína de membrana, ¿sí? Que invierte el equilibrio en el que estas moléculas se transportan y crea esa carga negativa, ¿sale? Ahí está. Así es como se genera y se conduce ambos mecanismos eléctricos, ¿sale? O sea que la bomba está en el soma y en el axón, no solamente en el soma, sí, nada más aquí nos lo ponen de esa manera, si estuviera aquí en el axón, pero no, está solo en el soma, ¿eh? Y repito, lo ponen como si estuviera en el axón, pero lo encontramos en el soma, ¿vale? Bueno, ahora, ¿cuál era el tercer proceso que llevan a cabo las neuronas? El proceso de conducción, ¿sí? Entonces, conducción ya no va a ser un mecanismo eléctrico, fíjense, generación y conducción. Ay, ¿qué dije? Dije conducción, ¿verdad? Transmisión, perdón. Ya no es un mecanismo eléctrico, transmisión, generación y conducción, sí, pero la transmisión del impulso nervioso, fíjense aquí se los especifico, es ahora un mecanismo químico, ¿sí? Entonces, este mecanismo químico va a ocurrir por medio de uniones entre dos neuronas, ¿sí? O entre una neurona y una célula efectora, acuérdense que ya habíamos platicado eso, ¿verdad? O entre una célula receptora y una neurona, ¿sí? Recuerden, entonces, a ver, vamos de hecho a poner algo así aquí. este, y vamos a decir que aquí esta neurona está recibiendo este impulso nervioso de una célula epitelial, ¿no? De la piel, de una célula epitelial. Tenemos a las llamadas células de Merkel, ¿sí? Que conducen el impulso nervioso a las neuronas. Entonces, este tiempo va viajando de aquí a aquí, de esta neurona a otra neurona, de esta neurona a otra neurona y así hacia la célula efectora. Vamos a decir que en este caso la célula efectora, pues es una célula muscular, ¿no? Un miocito contráctil que va a generar un movimiento en respuesta a eso, ¿vale? Entonces, la transmisión del impulso nervioso es un mecanismo químico. ¿Por qué? Porque requiere de los llamados neurotransmisores. ¿Sí? Neurotransmisores que, como dice su nombre, van a transmitir el impulso nervioso de una neurona a otra, ¿sí? Entonces, este proceso de transmisión de impulsos se llama sinapsis, ¿sí? O bueno, tiene que ocurrir por medio de una sinapsis. Sinapsis es la unión intercelular entre dos neuronas, ¿sí? O decíamos, una neurona y una célula efectora. ¿Para qué? Para transmitir ese impulso nervioso a otra célula por medio de neurotransmisores. Por eso les hago énfasis, se trata de un proceso químico, porque ahora requerimos de sustancias químicas que son los neurotransmisores. ¿Sale? A ver, entonces cuando se conduce el impulso nervioso, en cada punto de la membrana va generando el intercambio de sodio y potasio. No, no, la conducción es nada más la transmisión, ¿sí? La atracción. Por eso les decía, miren, vamos a y un diagrama de un axón, ¿no? A ver, vamos a decir que este es nuestro axón, ¿sí? Entonces, no es que se tenga que estar generando constantemente. Entonces, en el axón, nosotros tenemos cargas positivas, ¿sí? A través de todo el axón. Y es gracias a esto que se puede transmitir. En un momento, en el momento de la despolarización, se produce una carga negativa. Esta carga negativa es el potencial de acción y ya esta carga negativa ahora simplemente
va a ser atraída por esta carga positiva y ahora va a pasar para este lugar y ahora a esta carga positiva y ahora a esta carga positiva y a esta, ¿sí? Y va a ir brincando pues de sitio a sitio en el axón, perdón, siendo transportada. Entonces no es que se genere en toda la longitud del axón, simplemente va a ir saltando de una carga a otra por, como decíamos, una interacción eléctrica, ¿vale? Son sustancias que llevan la información de una neurona a otra, los neurotransmisores, ¿verdad? Sí, sí. ¿El botón terminal es lo mismo que botón sináptico? Sí, lo mismo, se refiere exactamente a lo mismo. A ver, vamos por acá. Sí, sí, los neurotransmisores son eso exactamente. A ver, vamos entonces acá a este diagrama para explicar qué onda con la sinapsis. Sinapsis. Entonces, esta sinapsis se refiere a un... ¿Escucha bien? ¿Escucha ahora? A ver, ¿listo? ¿Ya? ¿Me escuchan mejor? Sí, ok, ya, va, gracias. Ok, bueno, pues entonces decíamos que la transmisión del impulso nervioso dependerá del propio impulso nervioso, de la propia descarga eléctrica. Y también es que van a seguir aquí este diagrama, ¿no? Entonces, ya es la parte más distal de una neurona, ¿sí? Aquí estamos hablando del botón sináptico, ¿sí? La última parte del axón. Entonces el impulso nervioso se generó aquí en el soma, ¿sí? Fue siendo transmitido por el axón y llegó aquí al teledendrón donde encontramos el botón sináptico. Entonces, esto es el llamado botón sináptico. Sináptico. Y bueno, toma esa denominación de botón porque como pueden ver es una protuberancia, ¿sí? Una protuberancia que se encuentra llena de neurotransmisores. Ahora, estos neurotransmisores, perdón, se encuentran inmersos en vesículas, ¿sí? Y estas vesículas requieren de un estímulo para poder liberar a los neurotransmisores. ¿Cuál es ese estímulo? La carga positiva, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el impulso nervioso, primero, ¿sí? Es pues activar a los canales de calcio que se encuentran en la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, recuerden, muy abundante ese tipo de células. Entonces, cuando el potencial de acción llega a estas proteínas, ¿sí? A estos, van, van a llegar canales para permitir la entrada hacia el botón sináptico. Entonces, ¿qué decíamos? Que necesita una vesícula para ser activada, una carga positiva. Entonces, la carga positiva la van a conferir, pues precisamente los iones calcio. Cuando el ion calcio se une a la membrana de la vesícula, porque recuerden que una vesícula es membrana, ¿sí? Cuando el ion calcio se une a la vesícula activada, la vesícula cargada positivamente, va a buscar ahora una carga negativa que está en la membrana plasmática. Entonces ahí nosotros encontraremos a las proteínas de anclaje.
Entonces, la vesícula se va a ver atraída hacia la membrana del botón sináptico, donde están estas proteínas, no a cualquier parte de la membrana, a donde están estas proteínas. Y ya unida a la vesícula, va a ocurrir un proceso de exocitosis, que va a liberar al neurotransmisor. A ver, espérenme un poquito, ¿eh? A ver, chicos, había algunos que me dijeron hace un momento que se escuchaba medio mal. Los que me mandaron mensaje y me decían que se escuchaba mal, ¿ya me escuchan mejor? ¿Ya se oye bien? ¿Ya? Ok. Bueno, pues vamos a volver a explicar esto de la sinapsis, que creo que no se escuchó nada, ¿verdad? Bueno, decíamos que el proceso de sinapsis requiere de dos cosas, ¿sí? Dos cuestiones. Primero, la llegada del potencial de acción al botón sináptico, ¿sí? Porque dicho sea de paso, este es un botón sináptico, ¿sí? Este es un botón sináptico, ¿sí? Entonces, ¿para qué tiene que llegar el potencial de acción al botón sináptico? Para permitir la apertura de estos canales de calcio. Recuerden que son proteínas portadoras, ¿sí? Proteínas portadoras que requieren de un estímulo para modificar su morfología. ¿Cuál es el estímulo? El potencial de acción. ¿Qué dijimos que era eso del potencial de acción? Pues una descarga eléctrica, ¿sí? Una chispa. Entonces, cuando esta descarga eléctrica llega a las proteínas de membrana, ¿qué va a hacer? Pues las va a abrir, ¿sí? Y va a permitir la entrada de iones calcio. Les mencionaba hace un momento que el calcio es un ion extracelular muy abundante en la matriz celular. Entonces, abiertas las proteínas de canal para calcio, el calcio logra ingresar al botón sináptico, al citoplasma, pues, de la célula. Entonces, esta carga positiva va a activar a las vesículas que se encuentran aquí en la neuronas. ¿Sí? Entonces, estas vesículas, recuerden que están llenas de neurotransmisores, ¿sí? Están llenas de neurotransmisores. Entonces, lo que va a hacer la carga positiva, decíamos, es activar a la vesícula, ¿sí? Activarla pegándose a la membrana plasmática para causar una atracción entre esta membrana plasmática, bueno, esta carga positiva de la membrana plasmática y las proteínas de anclaje de la parte distal del botón sináptico. Es decir, no se va a pegar a cualquier parte de la membrana, se va a pegar a donde estén estas proteínas de anclaje, ¿sí? Una vez unida la vesícula a la proteína de anclaje, va a ocurrir un proceso de exocitosis. ¿Sí? Ya saben que cuando una vesícula se fusiona con la membrana plasmática, libera el contenido, ¿sí? De su interior. Y el contenido que quedamos que eran neurotransmisores. Entonces, estos neurotransmisores van a ser, pues, una especie de camino que llegaba, perdón, aquí a este. Entonces, fíjense cómo no tiene que haber un contacto directo entre la neurona y la célula efectora, o la neurona y la célula que va a seguir, ¿sí? No tiene que haber un contacto directo. Es este neurotransmisor o este neurotransmisores el que muestra o le indica el camino al. Si no fuera por estos neurotransmisores, ¿qué pasaría? El potencial de acción sería. Pero gracias a estos neurotransmisores, indicando el camino, puede llegar a la siguiente neurona, la siguiente célula, para poder eh, transmitir ese estímulo, ¿sí? Por eso decíamos que es no químico, ¿sí? Porque no puede rodea, ¿sí?
Pero una célula electora, otra neurona, otra célula. ¿Sí? Bueno, a ver, por aquí hay algunas preguntas. Entonces, las neuronas se encuentran suspendidas ya que no tienen una conexión directa con otras. No podríamos decir que o bueno, sí, suspendidas en su matriz extracelular, ¿sí? Suspendidas en su matriz extracelular, en contacto con la matriz extracelular. No habrá un contacto directo con las neuronas, ¿sí? Entonces, la descarga eléctrica pasa por el camino de los neurotransmisores. Exactamente, es el neurotransmisor el que le indica. Perdón, chicos, tuve que reiniciar la compu a ver si ya funciona mejor. Bueno, entonces.
Decíamos que la sinapsis iba a ser un mecanismo químico. ¿Por qué tenía que ser químico? Pues porque son en realidad los neurotransmisores los que le indican el camino al potencial de acción producido por el soma, los que van a transmitir precisamente el impulso nervioso, porque platicábamos que si no fuera por el neurotransmisor, si no se activara la vesícula con neurotransmisores, ¿qué encontraríamos aquí? Pues un espacio vacío, ¿sí? Y este espacio vacío no permitiría a nuestra neurona poder llegar a la célula efectora o a la célula receptora. Pues entonces, ¿qué decíamos que pasaba entonces? Rodeaba a la neurona y regresaba. ¿Sí? Pero gracias a la presencia de los neurotransmisores que están indicando al potencial de acción a dónde tiene que llegar, es que se puede transmitir el impulso nervioso. Entonces, no es que sea el impulso nervioso bueno, ido a una atracción, ¿sí? Que este sea negativo y que por acá sea positivo. No, es que los neurotransmisores son los que le están indicando el camino, ¿sí? Al impulso nervioso de acción para que pueda llegar a la célula, ¿vale? Entonces, pues ahí está. Ese es el proceso. Y bueno, pues aquí se los tengo resumido en pasos, ¿no? La llegada del gradiente eléctrico, o sea, pues el potencial de acción. La apertura de los canales de calcio. La entrada de los canales de calcio. Recuerden que la vesícula, el movimiento de las proteínas de anclaje, ¿sí? Y la exocitosis de los neurotransmisores para que puedan llegar hacia sus células. ¿Sí? Entonces, por eso repito, el transporte o la transmisión, mejor dicho, es un mecanismo químico. Los neurotransmisores. Sí. ¿Será necesario que apaguen la cámara? No, yo creo que no. Así déjenlo, no pasa nada. El potencial de acción va por fuera, sí. Acuérdense que el potencial de acción se produce por la interacción de cargas, ¿sí? Entonces es aquí en el exterior de la membrana donde se produce esa descarga, esa carga negativa, ¿sí? Y va siendo transportada por el exterior del axón. Va a ir pasando por fuera de la membrana y como va por fuera precisamente, necesita alguien camino. ¿Quién es ese alguien? Pues el neurotransmisor, ¿sale? Es transporte activo porque el calcio es una molécula de gran peso molecular. No en realidad, ¿eh? No es un mecanismo de transporte activo por el tamaño del calcio. Es más bien transporte activo porque requiere de un estímulo, ¿sí? Que en este caso no es ATP, sino es el impulso nervioso. No necesariamente porque el calcio es chiquito, ¿eh? Su peso molecular es de 40 gramos. Entonces es relativamente pequeño. ¿Sí? Cada neurotransmisor tendría su propio receptor. Sí, exactamente. Tenemos en receptores para los neurotransmisores más simples. Por ejemplo, el más simple, tenemos neurotransmisores para receptores más complejos. Por ejemplo, la oxitocina o la cada neurotransmisor, sí, exactamente, cada neurotransmisor tiene sus receptores de membrana. Bueno, pues ahí, con la sinapsis, o sea, la comunicación del impulso. Entonces, puedes recordar, muchachos, que la generación del impulso es un mecanismo eléctrico. ¿Por qué? Porque van a interactuar cargas. Una carga positiva representada por el sodio y una carga menos positiva representada por el potasio, ¿sí? Entonces, ya explicamos cómo funciona eso en la clase anterior. Entonces, generación del impulso nervioso, un mecanismo eléctrico. La conducción del impulso nervioso del axón o depende de cargas negativas o de cargas pues, contrarias. También es
En el soma va a ir siendo reemplazada por las cargas positivas del axón. Y este es también eléctrico. Y ya la sinapsis o la transmisión del impulso es pues un mecanismo químico. ¿Por qué es químico? Porque pues aquí son los neurotransmisores, ¿sí? Biomoléculas propias de la neurona, las que van a permitir la transmisión, ¿sí? Entonces nada más hay que recordar, chicos, que la generación del impulso nervioso ocurre en el soma, ¿sí? Que la conducción del impulso nervioso ocurre en el axón, o es gracias al axón, ya la transmisión del impulso nervioso es en los teledendrones, ¿sí? Por medio de los botones sinápticos que contienen los... A ver, no sé qué haya pasado. No sabe qué haya pasado con el audio, muchachos. Yo creo que como que esta clase fue muy innecesaria, ¿no? Teníamos que descansar también hoy, no teníamos que tener clase hoy, por eso hasta la compu estuvo en contra de la clase de hoy. Pero bueno, sodio es más positivo, sí, podemos decirlo así, ¿no? El sodio es más positivo. Recuerden que esto tiene que ver, lo expliqué con mucho detalle, pero eso tiene que ver con la electronegatividad del sistema. El sodio es menos electronegativo, por eso es positivo. El potasio es un poco más electronegativo, por eso es menos positivo, pues, ¿sí? Menos positivo. Cuando hay un intercambio de esas cargas más positivas, menos negativas, es cuando ocurre la descarga eléctrica. Y esa descarga eléctrica es lo que llamamos potencial de acción, que aprovechamos para producir el impulso, ¿sí? Bueno, ¿qué hora es? Pues vamos a darle ya una reinfo, a ver si ya por la situación y a ver si ya para la clase de mañana va mejor lo del audio, porque la clase de mañana va a ser un poquito más pesada, ¿sí? Entonces esperemos que sí. Si no hay dudas o preguntas, chicos, de mi parte sería todo. Nos vemos.